En Estados Unidos no están muy preocupados por los días de guardar y los poliamorosos ganan terreno. Y ahora se verá mejor que antes, mejor que su estreno en 1967, la película Los Caifanes. Les tenemos toda la información. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, gracias por estar con nosotros en este jueves en el que pues mucha gente ya probablemente esté de descanso o algunos habrán tomado la elección de salir de vacaciones. Nosotros trabajando con un enorme gusto. Y con mucho cuidado háganlo, mi querida Laura Barrera. Sí, claro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y nos vamos de inmediato a la información. Efectivamente, porque inició la representación 180 de Semana Santa en Iztapalapa y hace unos minutos por ahí estuvo Rodrigo Peredo, se dio una vuelta para ver cómo va el pulso de esta representación. Vamos a verlo. Llegó el Jueves Santo. Tumultos de gente aguardaban ansiosas desde el mediodía en la calle Aztecas. Pasaron 3 años para que Iztapalapa presenciara físicamente los festejos de Semana Santa. Para la población aquí significa muchísimo, pues más que nada ya es parte de la cultura de Iztapalapa, entonces significa cultura, religión. La ocasión es especial, pues este año se alcanzan las 180 representaciones del Vía Crucis y coincide exactamente con los 300 años de la llegada del Señor de la Cuevita. Una réplica exacta de esta figura protectora de la alcaldía viajaba entre calles y sobre los hombros de sus creyentes. La música y los gritos abrían el paso para que el cuerpo llegara sin demora a la Casa de los Ensayos de Alicia Juárez, una propiedad con poco más de un siglo de historia que siempre resguarda a los actores y a las actrices del Vía Crucis. Cada año se hace, entonces es ya parte de la familia de esta comunidad. Entonces este año decidieron regalar este obsequio como parte en general para la familia que ha participado en estos hechos. Como es tradición, el Jueves Santo se visitan a pie los 8 barrios de Iztapalapa. Bajo el intenso calor del verano y sobre la acera se dibuja una imagen completamente surreal, donde se pueden ver caballos y santos al cuidado de policías sobre motocicletas. A las 8 de la noche, en el mismo escenario de la Macroplaza, cobran vida diferentes pasajes bíblicos, el lavatorio de pies, la última cena y como acto final del día, la aprehensión. Siento que es algo padre, ¿no? Porque es como que algo que nos representa ya aquí Iztapalapa, ¿no? Que ya es, yo que sepa, es patrimonio cultural intangente, ¿no? De la Ciudad de México. Y pues yo salgo porque es tradición familiar. Ya todos mis abuelitos, mis tíos y ahorita mis primos son los que estábamos siguiendo esa tradición familiar. La jornada todavía se extenderá hasta mañana Viernes Santo y terminará con la crucifixión en el Cerro de la Estrella. Con imágenes de Ramón Ríos y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y una de las imágenes más representadas a lo largo de la historia cristiana es, sin duda, la que les presentamos a continuación. La Virgen de los Dolores. Vean estas imágenes. Continuando la tradición de Semana Santa que se ha cultivado por más de 30 años en el barrio de San Ángel, el Museo de El Carmen presenta la exposición Dolorosa, imagen a través de los siglos, y en la que presenta 4 altares museográficos con piezas de principios del siglo XVII al siglo XXI y que están acompañadas de imágenes comprendidas entre el siglo XVI y el siglo XXI. Los primeros 2 altares tienen imágenes de tamaño completo. Es decir, yo pienso, eso me indica a mí como historiadora del arte, que tal vez estuvieron en culto en alguna iglesia. Y son del siglo final, esta que está detrás de nosotros es de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y la del Museo Vizcaínas es del siglo XIX. Y hay otra que es del siglo XX, es de 2012, realizada por artesanos que se llaman imagineros, porque son los que hacen imágenes, de Triana, España, de Sevilla. La muestra está compuesta de más de 80 piezas. Entre ellas se encuentran medallas procedentes del acervo del Museo Nacional de Historia, lágrimas de cristal y contenedores de agua, germinados, tapetes de serrín, ceras, candelabros, enmarcan las esculturas de vírgenes. La primera imagen, por así decirlo, que se va a comenzar a venerar va a ser la Virgen de la Piedad, que todos la conocemos porque es esta mujer que carga a su hijo muerto en las rodillas. Esto se va a utilizar mucho en la Edad Media y hacia el Renacimiento se va a poner más en boga la Dolorosa, que es la que tenemos aquí atrás. En el Renacimiento
la influencia de las reinas de Castilla, Isabel y Juana, fue muy importante para que entonces la Dolorosa se vistiera como una dama castellana de luto, es decir, de negro. Un elemento constante es la espada o espadas que atraviesan el pecho de la Virgen María. Sin embargo, la representación de la Dolorosa tiene una diferencia entre aquella realizada en los países del norte de Europa, donde son rubias y representadas en túnicas rojas y mantos azules. Y todas las vírgenes de los dolores iberoamericanas, es decir, españolas, portuguesas o americanas, son morenas, como la que está aquí atrás, bueno, blanca, con el cabello oscuro, y se visten de luto. También tenemos las reproducciones fotográficas de la obra bordada de Elena Martínez Bolio. Ella se dedica a hacer mucho trabajo con mujeres y entonces ella hizo una representación de lo que considera que son las dolorosas contemporáneas, que son pues madres que pierden a sus hijos. Dolorosa, imagen a través de los siglos, se presenta en el Museo de El Carmen hasta el 30 de abril. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Cómo suena la Semana Santa? Sergio Vela nos comparte algunas reflexiones sobre la música sacra. Mozart, Bach, Liszt, Beethoven fueron algunos de los compositores que enriquecieron el repertorio de la música sacra, una forma de expresión artística surgida en la Edad Media, interpretada en un contexto litúrgico o religioso. Esa tradición sonora jugó un papel importante en la historia de la música universal. La música sacra es una de las vertientes más ricas, más fructíferas y más nutritivas, por así decirlo, a lo largo de los siglos. La música sacra surgió en la formación de la religión cristiana. Fue el filósofo y pensador San Agustín quien formuló el tipo de sonidos autorizados para entonar en cumplimiento de los deberes morales de un buen cristiano. A lo largo de los siglos, esta música adoptó el sentido de las palabras de la oración, el texto cantado y la polifonía como sus principales elementos. Comenzó un largo proceso creativo que se desarrolló principalmente en los tiempos de Cuaresma, Pascua y Semana Santa, contextos en los que se pueden encontrar un cúmulo de obras artísticas del más alto nivel. Es un momento en que la música se concentra justamente en los aspectos reflexivos, dolorosos de la pasión y todo el hondo significado que tiene que un Dios encarnado ofrezca su propia sangre para la salvación de la humanidad. En este periodo denominado el Triduo Pascual, la música litúrgica se concentró en los llamados oficios de tinieblas, nombrados así porque los templos solían estar a oscuras durante esta conmemoración. Por ejemplo, los mismos oficios de tinieblas de Tomás Luis de Victoria, gran compositor español de finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII. Lo que ocurre justamente en estos oficios de tinieblas es un proceso, digamos, de introspección a través de la música. Otros de los grandes monumentos creativos que surgieron a partir de la música litúrgica fueron Cristo en el Monte de los Olivos, que Beethoven escribió para el Jueves Santo, Christus, de Franz Liszt, obra dedicada a la Pasión de Cristo, y las 7 últimas palabras de Nuestro Salvador, de Franz Joseph Haydn. Algunas de las obras musicales más elevadas en términos cualitativos en la historia de la música son obras vinculadas justamente con la liturgia y con la devoción. Es decir, la fe ha sido uno de los grandísimos motores para obras de primerísima magnitud. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de música, las sonoridades nacionales están de fiesta. El canto se va a hacer presente con 3 grandes exponentes nacionales. El próximo 13 de mayo, 3 connotadas voces mexicanas rendirán tributo a uno de los más populares y prolíficos cantantes y compositores de nuestro país en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
Homenaje a Roberto Cantoral, Regálame esta noche, reunirá a Javier Camarena, Fernando de la Mora y Eugenia León. La música de Roberto Cantoral prácticamente podemos llamarla de música de identidad nacional, porque cuántas canciones de él no son parte ya de nuestra propia cultura, de nuestra, pues sí, de nuestra identidad, como ya lo decía. Canciones como Reloj, canciones como El Triste, La Barca, son temas que nos llegan profundamente. Javier Camarena recuerda escuchar en su temprana infancia canciones como Al final, en la voz de Emanuel, en un cassette de su mamá. Esta será una de las canciones que interpretará en el homenaje, que cuenta con alrededor de una treintena en el programa dedicado a Roberto Cantoral. Por otro lado, en febrero y marzo pasados, Javier Camarena ha debutado en París y en la Ópera de Montecarlo, en un nuevo papel. Debuté por fin en un rol que tenía muchísimas ganas de cantar, de una ópera icónica en el repertorio operístico, la gran obra de Giuseppe Verdi, La Traviata, y el rol de Alfredo, que como te digo, pues es uno que venía esperando y cocinando desde hacía mucho tiempo, con unas ganas de cantar la obra completa casi desde que soy estudiante. Luego de su exitosa presentación en febrero en el Met de Nueva York, en el papel de Nemorino de Elixir de Amor, Javier Camarena se prepara para el homenaje a Roberto Cantoral, tras el cual continuará con conciertos en Europa. Tan pronto termine el concierto de Bellas Artes, estoy corriendo para irme a Berlín, que estaré haciendo Lucia de la Mermura ahí también. Luego vuelvo a Zúrich para hacer Los Pescadores de Perlas. Estoy en Madrid, en la serie de conciertos Voces del Real, una gala de ópera que estará dirigida por nuestro compatriota y querido gran joven maestro Iván López Reynoso, al frente de la Orquesta Sinfónica de Granada. Una gala de ópera el día 12 de julio. El homenaje a Roberto Cantoral, el próximo 13 de mayo, contará además con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda. Noticias 22, Víctor Gaspar. Embajadores del Séptimo Arte. Los tres amigos llegan a la Cineteca Nacional. ¿Qué cortometrajes y largometrajes han realizado? ¿Cómo ha evolucionado su propuesta? Y sobre todo, la amistad que los une es parte de lo que veremos en la exposición Los Tres Amigos, Cuarón, Iñárritu y del Toro, que actualmente presenta la Cineteca Nacional. La idea de hacer esta exposición resultó después de una charla, una conferencia que dio el director de la Cineteca, Alejandro Pelayo, que se llamó precisamente Los Tres Amigos, ¿no? La generación de la diáspora, así se llamaba la conferencia. Entonces nosotros tomamos esos textos que él hizo para esa conferencia y lo dividimos en las tres salas. Todas tienen como una misma narrativa que va desde sus inicios, cómo se fueron desarrollando en el cine, cómo llegaron a Hollywood, porque los tres llegaron en algún punto a Hollywood, y después pues cómo se van desenvolviendo cada quien como con un sello personal, ¿no? Todos, absolutamente los tres, tienen ya un sello personal que todos lo reconocemos. Además de recordar que Guillermo del Toro comenzó con los cortometrajes Doña Lupe y Geometría, que Alfonso Cuarón antes de Roma hizo Cuarteto para el fin del tiempo y que Alejandro González Iñárritu no siempre hizo cine, la muestra contiene más información sobre estos cineastas. Iñárritu y Cuarón, pues ellos dos trabajaron en algún momento juntos, colaboraron y pues empezaron a sumarse entre ellos, ¿no? Los tres se apoyan mutuamente, pero Alfonso y Cuarón tuvieron como más participación en algunas filmaciones o coproducciones o producciones, y pues ellos también tienen su desarrollo de ideas. Descubrí, por ejemplo, con Guillermo del Toro fue así como, pues no sé, él nació para ser cineasta, ¿no? O sea, porque pues ahí pasó algo que con su papá que pues hizo como que él tuviera la oportunidad de sí dedicarse a hacer cine, ¿no? Y ya como que su intención se vio reflejada como en su desarrollo. Y pues sí, o sea, pero ese punto yo creo que es muy clave en la historia de Guillermo del Toro, ¿no? Digo, si quieren enterarse, pues vengan a ver la expo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda.
Seguimos hablando del cine a regresar. Vamos a una brevísima pausa. Esto es Noticias 22. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21:30 horas. Jueves de Marquesina, esta noche Julio López nos va a llevar a la escuela y a revisitar un clásico de la cinematografía nacional. Adelante, Laura, Julio, vamos con ustedes. En 1967 se lanza una película que daría origen a toda una reflexión social en torno a la ciudad, a las diferencias sociales y económicas entre la sociedad mexicana de esa época, de fines de los 60, principios de los 70, pero además también a una pléyade de creadores que después tendrían cada uno por su lado carreras espectaculares. Los Caifanes. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Por qué Laura? hablamos de los Caifanes en esta ocasión? Cuenta. Es que la Cineteca Nacional se aventó a restaurar una joya de la cinematografía nacional. Los Caifanes, ya los decías, participa ahí Juan Ibáñez, no gran director de teatro, está en el elenco, está Julissa, está ahí un Carlos Monsiváis muy joven. Enrique Álvarez Félix. Sí, Ernesto Gómez Cruz, pero en el guión estaba Carlos Fuentes, pero en la producción estaba Jorge Fons. En fin, como ya lo decías, una playa de artistas mexicanos que se conformaron y se conjuntaron en este proyecto. Ya lo decías, ¿no? Cambió el rumbo de la industria, porque hasta ese entonces la cinematografía mexicana era muy cerrada, cotada por los gremios. Y entonces a partir del primer concurso de cine experimental, pues le dieron chance de hacer a los jóvenes películas, y bueno, aquí aparecen todos estos. Por ahí también está, digamos, de esa generación pertenece también Felipe Casals, ¿no? También está por ahí Felipe Casals, Arturo Ripstein y algunos otros, ¿no? Ernesto Gómez Cruz también, ¿no? Bueno, Ernesto Gómez Cruz como parte del elenco, sí. Pero no te cuento más, nos metimos hasta la cocina del centro de restauración y los restauradores nos cuentan cómo realizaron justamente la remasterización de esta película. No, yo quiero ver. Los Caifanes del director Juan Ibáñez revolucionó la industria cinematográfica nacional, abrió el camino para nuevas temáticas y formas de producción. Ahora, gracias al riguroso trabajo realizado por especialistas del Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional, la podemos ver y escuchar incluso mejor que en su estreno. Una película a color que habla sobre este contraste que tiene nuestro México, ¿no? Esa cuestión de castas y de clases sociales que es como muy representativa, y esa riqueza del lenguaje. Este es un proceso que inició hace varios años. Primero la película fue digitalizada. Se trató de recuperar el color y se borraron los rayones que tenía el material fílmico. Y para nosotros el poder rescatarla y el poder traerla de nuevo en una versión que además muy pocas personas conocen, porque incluye escenas que no se incluían en muchas versiones que se comercializaron por años, es algo importantísimo. Brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza. Esta versión tiene unos 7 minutos más de película. Además, el sonido fue remasterizado. Brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Estas películas, por la época, simplemente se mezclaban y se reproducían por el canal central, digamos, ¿no? Es monaural. Entonces lo que hacemos en la restauración, restauramos y digitalizamos todo, digamos, el mono, el solo canal, digamos, que tiene el audio. Y ya después, cuando acabamos la restauración, lo que hacemos es, para adaptarlo precisamente a las salas de cine actual, lo abrimos en 3.0, ¿no? En las bocinas centrales, prácticamente, ¿no? Atrás de todos estos procesos hay una rigurosa investigación que determina el rumbo que tomará la restauración. Se documenta todo, desde la revisión, desde la llegada del material, la revisión,
los procesos de digitalización, de restauración, la digitalización de sonido. Todos escribimos pues qué es lo que se trabaja con el material y también pues las discusiones que tenemos acerca de esto, ¿no? Lo más importante es que la versión restaurada de Los Caifanes se podrá ver todo el mes de abril en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues gran oportunidad para revisitar esta película muy señera del cine y lo que vendría después en la cinematografía. ¿Qué más nos tienes, Julio? Cuéntanos. Hay algo bien interesante. Sí, fíjate que también tiene que ver con la educación audiovisual, que debe ser muy importante también en nuestro país y que no se promociona tanto. Bueno, es un proyecto que justamente está tratando de tener muy cerca a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Es un proyecto que se llama El Cine en la Escuela y que va a llegar en esta segunda edición a todo el país. Está increíble. La verdad está muy padre. A ver, vamos a ver y lo comentamos. Vamos a ver. En su segunda edición del proyecto, El Cine en la Escuela exhibirá 5 películas mexicanas en 64 escuelas públicas distribuidas en 32 estados de la República Mexicana. Este proyecto lo presentamos a la Subsecretaría de Educación Media Superior para que pues ellos pudieran revisar qué es lo que nosotros queríamos hacer, porque algo que queríamos hacer es no tener un ciclo o un cineclub en las escuelas, sino tener un programa de formación. Otro objetivo es utilizar el cine para hablar de temas complejos y contrastarlos con la realidad de los asistentes. La segunda edición se conforma por Ana y Bruno de Carlos Carrera, Conoces a Tomás de María Torres, Canción de Invierno de Silvana Lázaro, Somos Maripepa de Samuel Kishi y Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras. Por ejemplo, Sueño en otro idioma, estamos hablando no solo el tema de la lengua o de los pueblos originarios, sino también el tema de la diversidad sexual. Y esto es un tema que aún ahora en siglo XXI es complicado de tocarse en muchas comunidades del país. En la primera edición se exhibió Cuernavaca de Alejandro Andrade Piz, que se presentó para alumnos de escuelas rurales de Tamaulipas. Nuestras películas, siendo mexicanas, muchas de ellas apoyadas por el Estado, paradójicamente no llegan a estas poblaciones y hay mucha hambre y hay muchas ganas de verlas. Estos encuentros hacen soñar a los jóvenes con posibles futuros, pero la realidad sigue siendo dura para muchos de ellos. Para nosotros, porque para nosotros es muy fácil decir, bueno, pues ve a un curso de verano de cine o métete a una escuela de cine. Y nos explicaban las autoridades que en todo el estado no hay una sola escuela de cine. Se estima que esta segunda edición del Cine a la Escuela impacte a 12,000 alumnos de todo el país. Además, proyectan a corto plazo tener actividades todo el año. Noticias 22, Julio López. Es una gran iniciativa, vivimos en un mundo audiovisual, estamos inmersos permanentemente en todo tipo de contenidos audiovisuales, Julio, y pues tenemos que tener una percepción crítica, analítica, tenemos que ver cine, entenderlo y discutirlo, y en unas etapas primarias, pues de verdad que pues, permite que los niños tengan un desarrollo emocional, intelectual, social distinto. Y ya lo decían ahí en la entrevista que pues van a llegar este año a 12,000 estudiantes, ¿no? Sí. Y van a aumentar la plantilla de docentes instruidos justamente en el arte audiovisual. No les enseñan, qué lástima que no traigo los libros que me pasaron, pero explican cómo hay que ver una película, los puntos que hay que tomar a consideración, y entonces cuando les proyectan estas películas, los estudiantes ya saben que va a venir alguien a presentar la película y que luego le pueden hacer justamente cuestionamientos respecto de esos puntos que ya estudiaron. No, pues está muy bien. ¿Cómo ves, Rafa? Pues es una propuesta muy atractiva y sobre todo para quienes amamos el cine. También veíamos lo que pasa ahorita en la Cineteca con Los Tres Amigos. ¿Quién sabe si en esas generaciones, en esa gente joven que está abrazando el séptimo arte, encontremos a los próximos Tres Amigos dentro de unos 4 o 5 años, Julio? Ajá. Y a propósito de cine, falta más de un año para el estreno de Joker, Folie à Deux, y el revuelo que ha causado la secuela de la historia del payaso príncipe del crimen, dirigida por Todd Phillips, que repite, no se ha hecho esperar. Al terminar el rodaje ya salieron nuevas imágenes que estamos compartiendo con ustedes
ustedes. Lady Gaga, quien da vida a Harley Quinn y que han volado las redes sociales literalmente. La cinta promete ser más oscura y siniestra que su predecesora, donde Joaquín Phoenix llevó al personaje al límite, conquistando a las audiencias, y es algo que estaremos muy al pendiente, Laura, Julio. Ajá, suena bien. Oye, está muy... Me muero por verla, ¿eh? Ya quiero verla. Nada más por puro morbo. Por puro de 2024. A mí me gustó la anterior, así que bueno, yo creo que esta se ve interesante, se ve muy atractiva. Pues ahí está. Gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto, chequemos qué recomendación nos tiene esta noche el crítico de cine, Leonardo García Sao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta vez les voy a recomendar una película titulada Los Indolentes. Sin duda la mejor realización de José Estrada, y así seguimos con la revisión de los clásicos del cine mexicano de los 70. Basado en un premiado guión de Rubén Torres, el 11º largometraje de Estrada es la descripción de la decadencia de una familia provinciana, alguna vez pudiente, que no se resigna a perder sus propiedades por obra de la reforma agraria cardenista. Curiosamente, Los Indolentes estuvo muy influida por la película húngara Sinbad de 1971 del realizador Zoltán Husárik, una de las favoritas del realizador mexicano. Como en ella, el estilo narrativo es contemplativo, con un buen ojo para el detalle, como las hormigas que invaden la casa de dicha familia, por ejemplo. El reparto lo encabeza Miguel Ángel Ferriz en un logrado papel como el único hombre en un hogar de dominio femenino, representado por Rita Macedo como su madre e Isabela Corona como su abuela. La música se debió al buen compositor Joaquín Gutiérrez Heras y la esmerada fotografía a Miguel Garzón. Por desgracia, Estrada no pudo repetir la calidad de Los Indolentes en su obra posterior y su carrera fue truncada por una muerte prematura en 1986. Los Indolentes pasa mañana, viernes 7 de abril, a la medianoche en el canal 22.2, llamado Nuestro Cine. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Leonardo. Hasta la próxima semana. Y esta noche en Debate 22, para hablar de guerras ideológicas y polarización, Jacaranda Correa recibe al director del Instituto de Cultura y Comunicación de la UNLA, Fernando Buenabad. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Por lo pronto vamos a una muy breve pausa. Regresamos. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. La música, las artes plásticas y demás culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. Por una vida libre de violencia y discriminación. Así responde la UAM a las demandas de sus estudiantes. La Universidad Autónoma Metropolitana puso a disposición de la comunidad estudiantil el micrositio UAM Mujeres, espacio de difusión sobre el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, que difunde los mecanismos con los que cuenta la dependencia para hacer valer esta norma al interior de sus sedes. Este micrositio tiene 6 espacios, 6 pestañas, digamos, que tratan de ser lo más sencillas posibles, lo más directas posibles. La primera tiene que ver, y lo más importante, sobre definiciones básicas. ¿Qué es la violencia? ¿Qué se define como violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cuáles son las modalidades en que se pueden clasificar?
El micrositio incluye las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género de la UAM y lo que se establece en el reglamento del alumnado y la Ley Federal del Trabajo sobre el tema. Enumera las unidades de género que existen en cada una de las sedes académicas de la universidad, expone las normas estatales, nacionales e internacionales vinculadas con los derechos de las mujeres adoptadas por la UAM y muestra los cursos y programas de posgrado con orientación femenina con los que cuenta. Permite, pues, conducirse según los intereses que uno tenga como parte de la comunidad para saber cómo se atiende este asunto y cuáles son las opciones. El pasado 10 de marzo, la comunidad estudiantil inició un paro universitario solidario en las 5 unidades académicas de la UAM en contra de la violencia de género ejercida al interior de cada una de estas sedes. Comunidad que entregó un pliego petitorio con sus demandas. Pero, ¿cómo se suma este micrositio a la petición de las alumnas? La universidad ha reconocido la legitimidad de este movimiento y también ha reconocido que desafortunadamente sigue existiendo este tipo de fenómenos, este tipo de casos en la universidad. Y en esa medida, uno de los elementos de la inmediatez, digamos, con la que nosotros salimos con este micrositio, pues tiene que ver justamente con las demandas establecidas en esos pliegos petitorios. En palabras de la secretaria general de la institución, UAM Mujeres permitirá tener un fácil acceso a la atención de las demandas, como la claridad de los lugares donde se puede acudir en la dependencia para realizar una denuncia. Noticias 22, Karen Rivera. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Toda memoria es colectiva. Nadie recuerda solo. Los recuerdos de Robinson Crusoe o de Simón en el desierto parten de los otros aunque estén ausentes. En 1978, el bibliotecario del Hospital Saint-Antoine de París publicó un libro que aún nos perturba y nos dispara la imaginación en busca de un asidero. Me acuerdo es el título y su autor, Georges Perec, el novelista más grande de la segunda mitad del siglo XX según Roberto Bolaño. Pero Me acuerdo no es una novela, sino el inverosímil inventario de flashazos de la memoria colectiva que compartió Perec con sus contemporáneos. 480 flashbacks que aún reverberan desde el pasado, como la jaula de cristal donde encerraron al nazi Eichmann al ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, o esos protectores de los parabrisas para evitar que los insectos se estrellaran en ellos, o los noticieros en el cine, o María Félix, o el genial George Mikes, que decía que los europeos continentales tienen vida sexual y los ingleses, en cambio, llevan a la cama botellas de agua caliente. Perec quería recuperar lo casi olvidado, lo prescindible, lo banal, y pidió que en su libro se dejaran unas páginas en blanco, así para que cualquier lector incluyera esos momentos casi intrascendentes que lo acompañan. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. El 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra, Leonora Carrington, pintora y escritora surrealista que hizo de México su hogar. Su carrera artística comienza a muy temprana edad al ingresar a la Academia de Arte Oxenfant en Londres, ciudad donde también conoce al pintor alemán Max Ernst. Él aproximó a grandes figuras de la época como Joan Miró, André Breton, Pablo Picasso o Salvador Dalí. En los años de la Segunda Guerra, Leonora se vio obligada a huir a España, donde estuvo internada en un hospital psiquiátrico del que logra huir para llegar a Lisboa. Bueno, ahí en Lisboa conoce a Renato Leduc, quien después de casarse con ella la ayuda a migrar a Nueva York y así llegar a México cuando contaba con apenas 22 años. Revolucionaria, transgresora, su interés por la magia, el folclore y el ocultismo alimentan su obra que la consagra a la inmortalidad, y hoy, a 106 años del natalicio, recordamos a la gran Leonora Carrington. De verdad vale la pena
revisitar su obra, conocer además sus cuentos, Laura, que son fascinantes. También es excelente escritora, una mujer con enorme talento que adoptó a México como su hogar y también los mexicanos, pues con enorme gusto la quisimos entre nosotros siempre, la queremos y siempre estará aquí. En efecto, y tenemos rapidísima información de último momento, nos reporta nuestro compañero Olín Buendía, y estamos confirmando la información, que en la alcaldía Iztapalapa, en la central de Abastos, se está registrando un incendio bastante considerable. Ya están trabajando las autoridades. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que no se reportan heridos al momento y los bomberos y protección civil ya se encuentran en el área. Tengan mucho cuidado si transitan por la zona de la central de Abastos, allá en Iztapalapa, donde además están llevando muy cerca las celebraciones, la conmemoración de la Semana Santa, pues seguramente está un poco conflictiva la zona. Entonces, mucho cuidado al transitar por la alcaldía Iztapalapa. Hecho este reporte, les platicamos que también un 6 de febrero, Siria sufría los embates de un terremoto de 7.8 grados, tragedia que dejó una profunda huella y cambió la historia de la República Árabe. Esto es lo que ha pasado desde entonces. Por el nivel de desastre que hubo, estamos hablando de ciudades enteras completamente destruidas, pero enteritas, en las que no quedó un edificio de pie. Entonces, imagínate la cantidad de gente la que ahora mismo está viviendo en la calle, está viviendo en tiendas de campaña, necesitan absolutamente de todo. Y en la parte turca tienen muchísimos más medios para poder ser apoyados, pero en la parte siria, en donde además viene de una guerra de más de 12 años, en donde vienen también de epidemias de cólera, de enfrentamientos constantes, de una guerra civil. Ahora con esto pues es muy complicada la situación. Porque un nivel de destrucción de esta magnitud va a tomar años y años y años. Nosotros calculamos a unos 10 años más o menos para que empiece a volver a un estado normal. Entonces, mientras todo eso pasa, tenemos que ponernos inmediatamente a restaurar todos los sistemas básicos y los servicios necesarios para que la gente sobreviva. Entonces, estamos hablando desde comida, o sea, lo más básico, no hay comida, tenemos que llevar comida, salud, hospitales destruidos, tenemos que construir nuevos hospitales. Casas, no hay casas, tenemos que dar por lo menos ahora tiendas de campaña y después empezar a dar pues desde colchones, cobijas, ropa, todo, absolutamente todo. Estamos hablando de miles de millones de dólares los que son necesarios para poder reconstruir. Y es muy complicado porque la situación política en toda la zona es ya de por sí muy compleja. Existen embargos internacionales en Siria por la guerra, existen también una serie de conflictos territoriales en el norte de Siria, sobre todo, en las que diferentes grupos armados y diferentes grupos civiles se han repartido los territorios. Entonces, para poder acceder de un lado o de otro es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos stocks preposicionados en Francia, en Holanda, en Dubái, para en menos de 24 horas poder montar un hospital en cualquier parte del mundo. Tenemos todo preparado para llevarlo inmediatamente. Entonces, por eso hemos podido reaccionar muy, muy rápido y ser los primeros en llegar. Pero tiene un límite de capacidad y normalmente estos kits preposicionados tienen un límite de 1 semana, 2 semanas para tantos miles de personas. Pero la devastación tan grande que hubo en ese terremoto, pues no alcanzó tampoco para mucho. Entonces ya estamos de nuevo en escasez y necesitamos más recursos, necesitamos más canales, necesitamos más donativos para poder seguir construyendo hospitales. Ahora mismo, contenedores en donde podríamos instalar clínicas móviles y hospitales temporales, no es posible importarlos a Siria. Materiales como, por ejemplo, letrinas, casas, tiendas de campaña, es muy limitado también la importación, porque ahora mismo pues está priorizando para otras partes del mundo también. No olvidemos que estamos en un periodo de conflicto, no solamente ahí, estamos en un periodo de conflicto y de escasez en Turquía, en Ucrania,
en muchos países de África, en Asia. Bueno, efectivamente, en el caso de Siria, las afectaciones son aún peores porque no hay caminos apropiados para poder llevar la ayuda humanitaria. Hay que recordar que este es el mes del Ramadán entre pues, la cultura musulmana y que pues, es un mes muy importante de conmemoración religiosa en el que están sufriendo más todavía por las consecuencias de un terremoto que dejó, en el caso de Siria, miles de muertos, Rafael, los edificios destruidos, las vías de comunicación ya estaban muy dañadas por todos los embargos económicos que viene sufriendo este país a raíz de los sucesos políticos de los que hemos hablado anteriormente y que no permiten que ayudas humanitarias puedan pasar. No hay caminos, o sea, físicamente es muy difícil. Y también la reflexión que de inmediato viene a la mente es la de la protección civil, la concientización, que en México también nos ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, después del terremoto de 85, aprenderlo y entender cómo poder sobrellevar como sociedad o cómo reaccionar ante una situación como esta, que en Siria, como bien refiere Laura, la infraestructura de las vías de comunicación y de los mismos edificios, hay muchas demandas todavía hay pendientes a propósito de lo que respecta a la industria de la construcción, pero sí la reacción y la solidaridad internacional no se dejan esperar. Bueno, pues sí, se ha tratado de hacer, sin embargo, bueno, no hay lazos diplomáticos, no hay lazos políticos con la mayor cantidad de países del mundo, entonces por eso también es muy difícil establecer los acuerdos que permitan llevar esta ayuda. Bueno, pues ya vimos en esta nota lo que está ocurriendo y también les tenemos una actualización sobre la ayuda internacional y de manera particular la labor de Médicos Sin Fronteras que acudieron al llamado. Hay muchos conflictos olvidados, entre ellos el de Siria, pero también podemos decir el de Yemen, el de Congo, el de Níger, el de Burkina Faso, en los que la situación política del país depende mucho la ayuda que pueda llegar, ¿no? No es la misma atención que está recibiendo, por ejemplo, ahora Ucrania, a la que está recibiendo Burkina Faso, o a la que ha llevado recibiendo Burundi durante tantos años. Nosotros, como Médicos Sin Fronteras, nos estamos enfocando a apoyar ahora mismo a cerca de 20 hospitales, atendiendo mensualmente a unas 20,000 personas, construyendo 3 nuevos hospitales, restaurando 4 que quedaron dañados, pero todavía reutilizables, y implementando trabajos de construcción de letrinas, donando tiendas de campaña para que la gente pueda vivir, también abriendo clínicas móviles para que la gente que se fue a vivir lejos en las montañas pueda tener un médico, una enfermera que los pueda atender. Y además también estamos en todos los puntos de atención contando con psicólogos, porque evidentemente la salud mental se vio dañada. Y puede sonar mal decirlo, pero ahora mismo en este desastre, la gente que ya vivía en los campos de desplazados, de alguna manera fueron los menos afectados porque además que vivían en estructuras temporales que no se movían mucho, ellos están muy acostumbrados a vivir en estos campos, pero que te lleven a ti, que estabas trabajando en una oficina, que te lleven estabas en una escuela, estabas llevando una vida más o menos normal, digamos, de repente perderlo todo y tenerte que ir a vivir a un agujero es muy complicado y los traumas son grandísimos. Para mí fue muy fuerte llegar a la zona de destrucción y el sonido que más recuerdo no es el de las excavadoras, no es el de la cantidad de gente ayudando, que fue muy bonito también de ver cómo se unieron las comunidades, pero para mí yo recuerdo que en todos los edificios por los que pasaba que estaban destruidos, que eran casi todos los de la ciudad,
escuchabas a la gente dentro y no podías hacer nada y sabías que esa gente se iba a morir allá adentro. Entonces, escuchar cómo se va muriendo la gente de poco a poco, escuchas a un niño de repente dentro, escuchas a una señora, escuchas a un señor y no puedes hacer nada. Entonces, el saber que están ahí gente a 10 metros de ti y no poder hacer nada, para mí fue muy impactante. Un enfermero nuestro, por ejemplo, nos decía, yo cuando empecé a sentir cómo temblaba la casa, yo tengo 3 hijos, en ese momento vivían en un primer piso. Yo saqué a mi esposa por la ventana, la arrojé por la ventana, agarré a 2 de mis hijos y salté por el balcón, pero cuando quise saltar, el balcón ya estaba en el suelo, entonces solamente fue como dar un paso y detrás de mí se cayó un edificio. Cuando quise darme la vuelta para buscar a mi tercer hijo, no lo encontraba. Entonces empecé a gritar su nombre y no lo encontraba. Un niño de 4 años y se estaba desesperado. Me di cuenta después de 5 minutos que mi hijo estaba apalangado a mi pierna y que de esa manera se había salvado él solo. Dice, pero de la adrenalina que yo tenía, no me di cuenta que tenía a mi hijo abrazado en las piernas. Vaya, qué historias. Qué relatos. Y con esta reflexión que debe serlo, nos vamos a una muy breve pausa. Mujeres en el cine y la televisión. La Piñata. Dirige Verónica Alicia Ramírez Sánchez. Mis trabajos de artesanía me lo querían quitar, que no hiciera, pero yo me puse necia de que a mí me gustaba hacerlo y es lo que hago. Mujer de Tierra. Dirige Evelyn Muñoz Marroquín. Mujeres socialistas, republicanas, anarquistas, comunistas se habían atrevido a romper el orden establecido para ellas. Las vencidas y no derrotadas. Dirige Mau Cardoso. Zona M. Sábado, 22 horas. En Estados Unidos el poliamor se abre camino en la legislación. Los poliamorosos son aquellas personas cuyas relaciones caen bajo el paraguas de la no monogamia consensuada, es decir, es un acuerdo para buscar una o más parejas sexuales o románticas. Se distinguen de la infidelidad porque los involucrados lo saben y lo aceptan, y de la poligamia porque no se trata de un solo matrimonio con varios participantes. Las relaciones abiertas, los swingers y los poliamorosos son formas de la no monogamia consensuada y las personas homosexuales son más propensas a optar por este tipo de relaciones que los heterosexuales. De acuerdo con The Economist, los poliamorosos pueden ser triadas o cuádruples que forman una unidad cerrada que vive junta, aunque también puede haber configuraciones que no implican atracción mutua entre todas las personas de la unidad. Lo que sí es un hecho es que a las personas poliamorosas les gustaría tener los mismos beneficios fiscales, de atención médica y de inmigración que otorga el matrimonio. Y aunque todos los estados del vecino del norte prohíben la bigamia o la poligamia, algunos están dando fragmentos de reconocimiento legal a este tipo de relaciones. Por ejemplo, en 12 estados se permite la custodia triple de los hijos. En 2020, Somerville, en las afueras de Boston, se convirtió en la primera ciudad del país en permitir sociedades domésticas de múltiples socios, seguida por Arlington y Cambridge. A los socios se les debe proporcionar seguro de salud y otros beneficios. El asunto es polémico y las personas poliamorosas reportan altos niveles de discriminación por parte de empleadores y arrendadores. Incluso, los tribunales a menudo los tratan desfavorablemente en disputas de custodia, por lo que los defensores están presionando para que se prohíba la discriminación por razones relacionadas con el estado civil. Las opiniones están cambiando, apunta The Economist, y consigna que en 2020 una quinta parte de los estadounidenses le dijeron a Gallup que la poligamia era moralmente aceptada, 4 veces más que en 2006, mientras que los millennials también se inclinan más por la no monogamia. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, ¿no saben qué hacer en estos días de asueto? Pues aquí algunas propuestas.
Este fin de semana, los recintos teatrales del Centro Cultural del Bosque mantendrán sus puertas abiertas para recibir a niñas, niños, jóvenes y personas adultas que quieran aprovechar el periodo vacacional asistiendo al encuentro con las artes escénicas. Para los más pequeños del hogar, la Coordinación Nacional de Teatro tiene preparadas 2 propuestas. En la sala Javier Villaurrutia se presenta El hombrecito vestido de gris, un relato que reflexiona sobre la vida rutinaria de las personas. Una obra que aborda la vida de un hombre que parece que todo en su vida está teñido de gris, pero cuando podemos mirar un poquito más en esas pequeñas fisuras de su vida, vemos cómo hay un mundo de color, de música, de sonido. En el Teatro El Granero Javier Rojas se escenifica Las arañas cumplen años, una obra sobre la nostalgia de tiempos mejores y la tristeza de una separación que narra la historia de un niño que no comprende por qué su madre lo ha llevado a vivir a otra ciudad justo antes de su fiesta de 5 años. Para el público adulto, hay montajes como Segismunda, escrito y dirigido por Claudia Tobo, quien reinventa la obra clásica de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Hace eco a esta idea de Segismundo sobre estar encerrado en una torre, pero ahora Segismunda en este tiempo, en estos días, está encerrada en un cuerpo al que cree no pertenecer. La culpa es de este cuerpo incierto que te llevó a la locura de... Segismunda se presenta los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro El Granero Javier Rojas. Y es que esta nada es pecado en todas las religiones. No olviden que tenemos el descuento con su credencial de gente de teatro, que es 45 pesos, precio inigualable. Entonces, pues no hay pretextos, por favor. Les esperamos en el Centro Cultural del Bosque este fin de semana. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Tortúrame hasta que el dolor me haga salir volando de este cuerpo que no es mío. El 6 de abril de 1971 fallecía Igor Stravinsky, un compositor, un artista muy importante, destacadísimo del siglo XX, que seguirá siendo recordado porque además tuvo una vida muy larga, por lo cual se puso en contacto con muy diversos géneros musicales que se reflejan en su obra. De hecho, nace a finales del siglo XIX, en 1885, y le tocó vivir el serialismo, el atonalismo. De hecho, regresa al clasicismo con su ballet Polchinela, que es uno de los ballets clásicos de Rusia hoy por hoy. Y esta noche lo recordamos con la que es quizás su obra más representativa, que es El pájaro de fuego. Disfrútenlo, muy buenas noches.